Entonces, buenos días. Mi nombre es Denis Salgado, soy residente de primer año de el posgrado de Radiología y Médicas. El día de hoy vamos a hablar acerca de duodeno. Los principales objetivos de la clase de hoy, pues inicialmente vamos a recordar un poco de anatomía, asimismo identificar las principales patologías inflamatorias de este, también identificar aquellos tumores tanto benignos como malignos que son más frecuentes en duodeno. Entonces, para comenzar, recordando la anatomía. Recordemos que el duodeno viene a ser el segmento más corto del intestino delgado. Este tiene una forma de C y se encuentra alrededor de la cabeza del páncreas. Se divide en 4 segmentos, que son el segmento superior, descendente, transverso y ascendente. De estos, solamente el primero, que es el superior, se encuentra intraperitoneal. Por lo tanto, los demás son retroperitoneales. La irrigación de este, pues, viene de las ramas tanto del tronco celíaco como de la arteria mesentérica superior. Ahora, dentro de cada una de sus porciones, la más grande es el segmento descendente. Y recordemos, pues, que este inicia a nivel del antro pilórico y va a terminar en el punto de la flexura duodeno-yeyunal. Ahora, ya hablando un poquito más de las causas inflamatorias, entonces vamos a comenzar hablando de la membrana y el diafragma duodenal. Estas ambas tienden a ser congénitas y son prácticamente proyecciones que son similares a una red que se proyectan hacia la luz duodenal, causando grados variables de obstrucción. De estos, pues la porción duodenal más afectada tiende a ser la segunda porción del duodeno, o sea, la porción descendente. Y se va a observar por medio de estudio a doble contraste, en el cual se va a ver una línea radiolúcida que se extiende a través de la luz y pues como causa cierto grado de obstrucción, a nivel proximal va a causar una dilatación, tal como se puede ver en esta imagen, en el cual pues se ve el grado de estenosis. Aquí pueden ver la línea radiolúcida, un grado de estenosis precisamente en la segunda porción del duodeno. Hay gas hacia la porción distal, por lo cual indica que no es una obstrucción completa y causa una dilatación del segmento tanto de la porción descendente como de la primera porción del duodeno. Entonces, así es como se va a ver, una dilatación próxima al grado de obstrucción, a la membrana o al diafragma en sí. Sin embargo, pues dependiendo del grado de obstrucción que va a haber, puede o no haber paso de gas de manera distal. Si hay presencia, recordemos que es una obstrucción incompleta. Si no hay presencia, pues sería una obstrucción o incluso una atresia duodenal. Ahora, la duodenitis, en sí, la inflamación del duodeno, esta pues tiene una fisiopatología bastante controversial, pues alguna literatura menciona que se asocia al aumento de la acidez gástrica y que forma parte del espectro de las enfermedades tipo úlcera péptica. Sin embargo, en algunos pacientes se ha denotado que hay disminución de la producción de ácido. En otra literatura incluso se menciona de que se puede asociar a infección por Helicobacter pylori. Esto da síntomas gastrointestinales, ¿no? Dispepsia, dolor epigástrico, náuseas, intolerancia a la comida grasosa, incluso saciedad temprana. Y se va a utilizar también estudios de bario con doble contraste. Esta se va a observar como nódulos o pliegues nodulares por engrosamiento difuso de la mucosa a nivel del bulbo. Vamos a tener áreas lúcidas, como podemos ver acá, aquí, que se observan, y además surcos llenos que pueden hacer que se asemeje
a la mucosa gástrica, así como se pueden ver acá, que se ve el engrosamiento de pliegues polipoides en la porción del duodeno proximal. Un subtipo dentro de estas es la duodenitis erosiva. Esta pues tiende a afectar más el bulbo duodenal. Se puede demostrar asimismo con estudios paritados, en la cual se van a ver presencia de erosiones varioliformes, o sea, similares a la varicela. Y se va a asociar a varias otras enfermedades, dentro de las cuales las más frecuentes son la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la ingesta de cáusticos, radiación, e incluso a procesos infecciosos y pancreatitis. En este caso, en la imagen que está acá, podemos ver múltiples defectos de llenado. Si ven, tienen forma hexagonal a nivel del bulbo duodenal, acompañado de engrosamiento de los pliegues del duodeno descendente. Este es un paciente que cuenta con diagnóstico de base, la enfermedad celíaca. Continuando, vamos a hablar un poquito de las úlceras duodenales. La forma más común en las que se van a evaluar estas son como colecciones redondeadas u oideas de bario, así como se puede ver aquí, que son como pocitas de bario, que es donde el bario se queda casi que almacenado por un momento debido al defecto que causa la úlcera. No solamente obtienen esta forma, en un porcentaje menor pues se puede ver forma lineal o transversa en el bulbo, y cuando son así lineales transversas pues tienden a representar más el grado de cicatrización. En cuanto al segmento más afectado, pues casi en su totalidad, en un 90% se ve afectado el bulbo. De esta porción que está en el bulbo, pues hasta la mitad está en la pared anterior y tienden a ser menores a 1 centímetro, a diferencia de las que están posteriores al bulbo, más cerca de la ampolla de Vater, que pues estas van a ser mayores a 1 centímetro, y si son distales incluso a la ampolla, se relacionan al síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, se van a ver, como bien les mencioné, pues las colecciones redondeadas o lineales de bario, pero la más común son que sean redondeadas, y se asocia incluso a pliegues radiados que tienen así forma de sol. Pueden llegar a deformar el bulbo tanto por edema relacionado a la úlcera, alrededor de la úlcera, como a espasmo. Entonces es importante recordar esto, porque cuando hay un espasmo significativo, esto puede llevar a falsos negativos al momento de realizar un estudio contrastado. Por lo tanto, ese no es el método de elección para llegar en sí a su diagnóstico, sino que se prefiere la endoscopía para tener un diagnóstico ya certero. Sin embargo, pues eso nos puede ayudar bastante a tener una idea de qué es lo que está ocurriendo en este paciente. Además, cabe mencionar que las úlceras que son postvulvares son difíciles de visualizar, también debido al espasmo y al edema que está alrededor de la misma. O sea, en esta imagen superior, pues podemos ver una úlcera grande que se observa en el ápex del bulbo y se identifica por esta colección redondeada de bario. En cambio, en la inferior, esta ya se encuentra debajo del bulbo, por lo tanto es una úlcera postvulvar en duodeno descendente en su porción proximal, que se acompaña además de espasmo. Podemos ver aquí la reducción de la luz del duodeno y a edema. Como bien mencioné, la ubicación más frecuente es en el bulbo, en su pared anterior, por lo cual es necesario ubicar al paciente de cierta forma, que es una posición de compresión supina. Y en este caso, cuando se sospeche que es una pared a nivel de, una úlcera a nivel del bulbo, entonces es necesario utilizar bario de alta densidad con doble contraste, a diferencia de las demás úlceras, que en este no vamos a tener al paciente en posición supina, sino que vamos a tener el paciente de pie,
y se va a utilizar bario de baja densidad. Además de eso, pues las úlceras en duodeno casi siempre son benignas. Pueden ser tratadas incluso sin necesidad de endoscopía. Entonces, tenemos aquí dos imágenes. La primera, pues, es un estudio que se tomó teniendo al paciente en posición prono, y pues no se ve más que el paso del medio de contraste a nivel de duodeno. Sin embargo, una vez que se colocó a este mismo paciente en una posición prono de compresión, ha ayudado con un balón inflable, se puede ver cómo quedamos con una porción que resalta por la retención de bario, que demuestra en este caso la úlcera que se encontraría en la pared anterior del bulbo. Entonces, por eso es muy importante recordar que, dado que la fluoroscopía es un estudio dinámico, nos ayuda a poder movilizar al paciente para poder visualizar mejor el segmento que nosotros queramos evaluar. Ahora, las úlceras duodenales gigantes son aquellas, se consideran gigantes cuando son mayores a 2 centímetros. Debido a su tamaño, pues tienen un importante riesgo tanto de perforación, obstrucción y de sangrado digestivo alto. También se ubican en el bulbo y es importante recordar que estas tienen una configuración fija. Hago este énfasis porque estas pueden confundirse frecuentemente con el duodeno vulvar normal. Sin embargo, cabe mencionar que, dado que en el duodeno normal, pues hay peristaltismo normal, no hay una corrección de bario, a diferencia de esta que sí vamos a tener que el bario permanece fijo a pesar del peristaltismo y a pesar de la movilización del paciente al administrarlo. Entonces, estas incluso se menciona que en ocasiones pueden verse mediante ultrasonido, se van a ver como lesiones quísticas, hipoecoicas, adyacentes a la cabeza del páncreas. Por lo tanto, es muy importante recordar que además del divertículo, pues uno de los diagnósticos diferenciales de esa es el pseudoquiste pancreático. Y aquí podemos ver una úlcera duodenal gigante que ha reemplazado casi en su totalidad el bulbo, por lo cual, paradójicamente, puede confundirse incluso con el bulbo duodenal normal. Ahora, si bien recuerdan, ya mencioné que la enfermedad de Crohn está relacionada mucho con las afecciones duodenales, por lo cual es importante siempre tomarla en cuenta y vamos a enfocarnos en esta desde el punto de vista en cómo afecta al duodeno. Usualmente, pues la enfermedad de Crohn tiene que afectar intestino delgado y de forma menos común colon o estómago. Muy rara vez afecta esófago. ¿Qué es lo que va a provocar a nivel de duodeno? Pues ulceración profunda, engrosamiento de la pared, estenosis y puede incluso generar abscesos y fístulas, ya que esta es una enfermedad inflamatoria y generalmente va a afectar en dos edades, que son la adultez temprana, o sea, alrededor de los años 20 de la persona. Asimismo, la adultez tardía, que sería entre los 60 y los 70 años. Orlando, yo voy a hacer ahorita una frase. Este, pues, se relaciona con varios factores de riesgo. Dentro de ellos, hay algún antecedente familiar, que el paciente fume, dieta, la etnia y que esté asociada a otras enfermedades autoinmunes. Los síntomas que presentan van a ser inespecíficos, de dolor abdominal, diarrea, cuadros de obstrucción intestinal. Este tiene tanto etapas activas como etapas de remisión. Entonces, tenemos que principalmente tiene 4 etapas, como bien mencioné, tiene la inflamación activa. Posterior a este, pues sigue una etapa fibroestenótica. Después puede haber una etapa tanto de fistulización o perforación. Y por último, una etapa regenerativa, generando así un ciclo. En el duodeno
tiende a afectar las porciones cercanas al antro. Se va a ver como úlceras aftoides, que las podemos evidenciar acá, úlceras pequeñas con radiaciones. En este caso, en la tercera porción del duodeno, se observa mejor con estudios de doble contraste. Sin embargo, esta solo se ve así en las etapas iniciales. Al progresar, podemos ver que, como bien lo mencioné, seguía una etapa fibroestenótica, entonces vamos a tener engrosamiento de los pliegues y puede incluso tener una apariencia adoquinada, tal como se ve en esta segunda imagen. Ahora, posterior a eso hay cicatrización. Entonces, hay que diferenciar la cicatrización de la enfermedad de Crohn de aquella cicatrización asociada a enfermedad péptica. ¿Por qué? Porque se comportan de manera diferente. La cicatrización en la enfermedad de Crohn es lisa, como pueden ver, incluso llega a borrar los pliegues, a diferencia de la enfermedad péptica, que tiene una forma de trébol, que es una de las características que esta tiene. Esta misma cicatrización pues puede llevar a estrechez duodenal, que va a ser asimétrica. Incluso puede haber saculaciones en aquellas áreas de fibrosis, y en etapas avanzadas puede haber incluso fístulas duodenocólicas. En esta imagen pues podemos ver cómo hay disminución de la luz en la porción adyacente al bulbo e incluso en su porción descendente, que es bastante característico de la enfermedad de Crohn. Otra de las afecciones que afectan al duodeno, pues tenemos los divertículos duodenales. En su gran mayoría tienden a ser hallazgos incidentales, pues hasta el 90% de los pacientes son asintomáticos. Pero pues, como bien sabemos, estos van a tener una imagen sacular. Son verdaderos, ya que pues vamos a tener protección de la capa tanto mucosa como submucosa a través de un defecto de la capa muscular. La ubicación más frecuente en el borde medial del duodeno descendente, en la región periampular. Como bien lo mencioné, va a ser hallazgos incidentales y tienden a ser múltiples. Estos usualmente se llenan y vacían por gravedad como un resultado del peristaltismo duodenal, y se van a observar, como ya lo mencioné, en estudios de bario, el contraste como una imagen sacular, puede también ser ovoidea. Recuerda también que estas imágenes saculares pues tienen un cuello bastante discreto, y recordar también que va a ser en el segmento descendente del duodeno, y se van a diferenciar de la úlcera postpulvar por la ausencia del edema y del espasmo. Ahora, cabe mencionar que como la ubicación más frecuente es en la segunda porción del duodeno y que esta porción ya es retoperitoneal, pues puede ser que en caso de que haya diverticulitis o perforación, no de los signos clásicos de irritación peritoneal, como se espera, ni de gas libre, sino que se puede observar incluso la presencia de gas, ya sea adyacente al duodeno o incluso relacionado o cerca del polo superior del riñón derecho. Además tenemos los pseudodivertículos, que estos van a ser saculaciones, tanto del receso superior como inferior del bulbo duodenal, que se asocian a una úlcera duodenal previa. Esta puede ser aguda o crónica. Van a ser causados tanto por el edema como por el espasmo mismo de la úlcera activa, y posteriormente van a generar fibrosis asimétrica con retracción de la úlcera ya sanada. En esta imagen de acá podemos ver que son dos imágenes saculares, pueden ver una superior y una inferior, que se observan en la base del bulbo, secundario a una úlcera péptica previa. Ahora, las varices duodenales. Estas se van a observar como pliegues engrosados
serpentiformes, usualmente a nivel de duodeno proximal, como pueden observar acá, como se ven de engrosados los pliegues, se asocian a varices esofágicas, por la cual se pueden complicar a sí mismo con sangrado digestivo. En ocasiones puede haber la presencia de fístulas. Solo me voy a centrar en dos tipos de fístulas que se relacionan al duodeno. La primera es la fístula colecisto-duodenal, que se asocia en un 90% a un proceso inflamatorio agudo de la vesícula y en un 10% a enfermedad ulcerosa péptica. En una radiografía se puede ver el gas a nivel de la vía biliar y pues para confirmar siempre el estudio de bario, como pueden ver aquí, pues pasa el medio de contraste e incluso se extiende hacia la vía biliar. También tenemos la fístula aortoduodenal. Esta tiende a ser una complicación de un aneurisma abdominal aórtico y tiende a ser una condición fatal. ¿Por qué? Porque hay necrosis por presión de la tercera porción del duodeno. Al haber necrosis y que está yuxtapuesta a un aneurisma, puede haber digestión de la pared de la aorta por la secreción entérica y pues condicionar la ruptura del mismo. Clínicamente se va a manifestar como dolor abdominal, sangrado digestivo y una masa palpable pulsátil. Se puede utilizar estudio de bario con compresión o por desplazamiento de la tercera porción del duodeno, que es la que está más próxima a la aorta abdominal, y se puede ver incluso cómo hay cierto grado de compresión por una masa extrínseca. Ahora, dentro de los tumores benignos, vamos a hablar de los pólipos duodenales. Estos pues no tienden a dar síntomas, son hallazgos incidentales, en su gran mayoría son adenomatosos, son de tamaño menor a 2 centímetros, tienden a ser solitarios y pues se van a ver precisamente como protrusiones hacia la luz del duodeno en un estudio de doble contraste. El diagnóstico definitivo de esto se realiza mediante endoscopía y dentro de los diagnósticos diferenciales, pues cabe mencionar aquellos tumores, el resto de tumores del tracto gastrointestinal, los hamartomas de la glándula de Brunner, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, y masas submucosas. También tenemos el adenoma velloso, que este tiene pues un alto potencial de malignidad. Incluso se menciona que aquellas lesiones mayores de 4 centímetros pueden ser malignas o potencialmente malignas, un 30 a 60% de ellas tienden a ser lesiones solitarias con un tamaño entre 3 y 9 centímetros. En la porción más frecuente pues es el duodeno descendente y el diagnóstico diferencial va a ser de un BSOA. ¿Por qué? Porque da esta apariencia de burbujas de jabón o una apariencia aserrada. Entonces, para realizar este estudio, pues lo mejor es incluso administrarle al paciente 1 miligramo de glucagón IV para disminuir así el peristaltismo y poder tener una mejor visualización de la misma. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen una masa de tamaño pues variable que tiene una apariencia reticular aserrada, que se asemeja a burbujas de jabón, que atrapa varios solamente en las hendiduras de las proyecciones del tumor. Ahora, el hamartoma de la glándula de Brunner. Pues recordemos que las glándulas de Brunner prácticamente lo que hacen es secretar moco y alino, que nos ayuda a proteger la mucosa de los efectos dañinos del ácido gástrico. Por lo que se sospecha que el hamartoma sea nada más una hiperplasia de este, que se asocia a hipercirculación de ese ácido. Esta pues no se asocia a malignidad, sin embargo, si está asociada pues a úlceras duodenales, a estados hipersecretores
Y en el estudio de Vario, pues se puede observar como pequeños nódulos que producen esta imagen de queso suizo. Pueden ver las diferentes nódulos y pues dan esta imagen bastante característica. Ahora, ya para finalizar, vamos a hablar un poquito de los tumores malignos. Ahora, el principal, el carcinoma duodenal. Este es bastante raro, solamente corresponde al 1%, a menos del 1% de los carcinomas de todo el tracto gastrointestinal. Va a afectar más frecuentemente a las porciones retroperitoneales, o sea, la porción 2, 3 y 4 del duodeno. Se va a asociar al síndrome de Gardner, a la enfermedad celíaca, neurofibromatosis y a la enfermedad de Crohn. Para estudiarlo, pues se puede utilizar tanto estudio como de doble contraste como la tomografía computarizada. En los estudios de doble contraste, pues se va a observar como pequeñas imágenes polipoides, pueden ver acá, que protruidas a la luz tienden a ser menores de 2 centímetros o a lesiones ulceradas de duodeno. Y en la tomografía como engrosamiento de pared que produce un efecto de masa en el tejido blando. Puede o no estar asociado tanto a necrosis central como a ulceración. Y solo recordar pues que la tomografía es bastante sensible y específica. Se menciona que tiene una sensibilidad hasta del 100% con una especificidad arriba del 85%. Además tenemos el linfoma duodenal. Es bastante raro, son menos del 5% de todos los linfomas a nivel de intestino delgado. Y esto es porque pues, el duodeno tiene escaso tejido linfoide, por lo cual la mayoría de estas afecciones tienden a ser por contigüidad, ya sea del estómago hacia el duodeno o por continuidad de algún conglomerado ganglionar a nivel del retroperitoneo. Las 4 formas principales en las cuales este se observa es de manera infiltrativa, ulcerativa, polipoide o nodular y tiende a ser una complicación de la enfermedad celíaca. En esta imagen podemos ver un estudio de Vario en el cual pues, se observa nodularidad y deformidad en esta porción del antro y región pelórica que se asocia a un linfoma gástrico. Ahora, las metástasis. Pues recordemos que las metástasis se dan por 3 vías principales, que son la vía hematógena, la vía linfática y por extensión directa. Entonces, por vía hematógena, ¿cuáles van a ser los principales? Pues el melanoma, cáncer de mama y cáncer de pulmón. Y estos 3 van a ser los más frecuentes de todos. Por lo tanto, si hay alguna afección duodenal, siempre es necesario que busquemos estas 3 entidades. Por vía linfática, tenemos que los más frecuentemente asociados son el carcinoma pancreático y el linfoma, y por extensión directa también el carcinoma pancreático, podemos tener también el carcinoma renal, cáncer de colon y carcinoma de vesícula biliar. Y pues esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Esa es la principal bibliografía utilizada. Espero que les haya gustado la clase y que tengan un buen día. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta.